Número 7. El 19 de octubre de 1596, el galeón español San Felipe naufragó cerca de la playa de Tosa en la isla de Sicoucu tras perder el control, el capitán español Matías de Landecho, de la embarcación por una gran tormenta, cuando se dirigía de Manila a Acapulco. Y dio lugar a un episodio dramático en la historia de las primeras relaciones entre Japón y España. El daimyo local Chosokabe Motochika se apoderó del cargamento del galeón de Manila, ricamente cargado, y el incidente llegó hasta Toyo Utomi Hideyoshi, el Taiko-sama de Japón. Parte del cargamento robado se utilizó para financiar la invasión japonesa de Corea, y el resto se distribuyó entre la nobleza japonesa. Según los japoneses, cuando Masuda, el enviado por Hideyoshi a Tosa, interrogó a algunos miembros de la tripulación del San Felipe, uno de los testimonios fue el del piloto mayor del barco, un tal Francisco de Landia, enfadado por la confiscación de su carga. Este supuestamente quiso impresionar a Masuda mostrándole en un mapa la gran cantidad de territorios sobre los que gobernaba Felipe II. De lo dicho en esta entrevista, cabe aclarar, no hay testigos directos ni documentos escritos. Cuando Masuda le preguntó cómo había hecho Castilla para conquistar tantos y tan amplios territorios, el piloto insinuó incautamente que primero se enviaron los curas y frailes a esta nueva tierra, que se encargaron de convertir a una parte de la población nativa y a las élites, para dividirlas, y así la conquista era más fácil. Cuando poco después llegaron los ejércitos castellanos, luchando hombro a hombro con los cristianos. Realmente eres el rey de reyes. En medio de estas turbulencias, Hideyoshi, que había emitido una prohibición infructuosa del cristianismo en 1587, vio la oportunidad para reprimir a los españoles intrusos y la propagación del cristianismo. Tras el incidente de San Felipe, la religión católica fue suprimida y la primera de lo que se convirtió en un creciente número de persecuciones fue la ejecución por orden de Hideyoshi, de 6 frailes franciscanos, 4 españoles, 1 novohispano, otro de la India portuguesa y 20 conversos japoneses, 3 jesuitas y 17 franciscanos, algunos de tan solo 11 años, el 5 de febrero de 1597 en Nagasaki. Los ejecutados fueron conocidos posteriormente como los 26 mártires de Japón. Si hemos de creer a Antonio, el intérprete japonés cristiano de Landecho, los comerciantes portugueses de Macao incluso echaron leña al fuego. Informaron a Hideyoshi que los portugueses no eran vasallos del rey Don Felipe, que era una mala persona, sino que los portugueses tenían otro rey con el que Taiko-sama ya había hecho las paces. Con respecto al incidente de San Felipe, los investigadores se han referido a menudo al papel de los jesuitas y su reticencia a compartir el territorio asiático de proselitismo con los franciscanos. Los contemporáneos españoles criticaron, hasta cierto punto erróneamente, a los padres jesuitas por no utilizar sus conexiones en Japón y no intervenir a favor de sus hermanos. Número 6. El 7 de junio de 1555, el nuevo Papa Paulo IV, elegido el 23 de mayo de 1555, emitió una bula en la que confería el título de Rey de Irlanda a Felipe, Rey de Nápoles, Príncipe de Asturias y Duque de Milán, a raíz de una solicitud hecha por el cardenal Pole en su nombre. Felipe tenía 27 años en julio de 1554 cuando se casó con María I de Inglaterra en la Catedral de Winchester. Debido a ese matrimonio, Felipe era rey jure uxoris de Inglaterra e Irlanda, es decir,
por el derecho de su matrimonio con María. Solo había un problema: Enrique VIII había asumido el título de Rey de Irlanda en 1542, tras su excomunión de la Iglesia Católica en 1538. El papado y los monarcas católicos no reconocieron ese título debido a la excomunión de Enrique de la Iglesia Católica. Para que el católico Felipe se convirtiera en rey de Irlanda, haría falta un acto de Dios. Afortunadamente, el Papa podía crear tal documento en virtud de ser el representante de Jesucristo en la tierra. La bula Aegias perquem regis regnant del Papa Paulo daba una breve historia de la separación de Inglaterra de la Madre Iglesia, mencionando el acta del Parlamento de Enrique y el reinado protestante de Eduardo VI. También cuenta que María y Felipe estaban libres de interdicto, excomunión y similares, y eran firmes en su fe católica. Y termina con la elevación de Irlanda a reino, y confiriendo el título de Rey de Irlanda a Felipe. Los monarcas fueron llamados Rey y Reina Felipe y María en el documento. El acta de traición de 1554 cimentó la posición de Felipe como rey de Inglaterra, y después de junio de 1555, de Irlanda. Una primera ofensa contra el rey Felipe, como privar a Felipe de su título, hacerle la guerra o intentar destruir a Felipe, se castigaba con la confiscación de bienes y la prisión permanente. Una segunda ofensa era alta traición. Felipe permaneció como rey de Irlanda hasta la muerte de su esposa María, el 17 de noviembre de 1558. Número 5. El Fuerte Jesús de Mombasa es un fuerte situado en la isla de Mombasa, Kenia. Diseñado por el arquitecto milanés Giovanni Battista Cairati, que era el arquitecto mayor de las posesiones portuguesas en Oriente, fue construido entre 1593 y 1596 por orden del rey Felipe II de Castilla, que también reinó como rey Filipe I de Portugal y Algarbes, para vigilar el puerto comercial de Mombasa. El Fuerte Jesús fue el único fuerte mantenido por los portugueses en la costa Swahili, y es reconocido como un testimonio del primer intento exitoso de una potencia occidental de establecer su influencia en el comercio del Océano Índico, que hasta entonces habían permanecido bajo influencia oriental. Aunque el diseño del Fuerte Jesús, con sus proporciones, sus imponentes muros y sus 5 baluartes, refleja la teoría arquitectónica militar del Renacimiento tardío, se cree que las técnicas de albañilería, los materiales de construcción y la mano de obra fueron aportados por los swahilis locales. El fuerte se construyó en forma de hombre, visto desde el aire, por lo que se le dio el nombre de Jesús. Tras la invasión del sultán Yusuf en 1631 y la posterior ocupación swahili del fuerte hasta que los portugueses lo retomaron en 1632, sufrió una renovación, completada en 1635 bajo la dirección del capitán del fuerte, Cabreira. El fuerte contiene varios escudos conmemorativos, incluyendo las armas del archiduque Alberto, las armas de Mateus Méndez de Vasconcelos y las armas del rey Felipe II. Número 4. Durante la llamada Unión Ibérica, 1580 hasta 1640, cuando el monarca Habsburgo, Felipe II de Castilla, I de Aragón, IV de Navarra, etc., y más tarde su hijo Felipe III y después su nieto Felipe IV, gobernaron como Felipe I, II y III de Portugal respectivamente. Fue un periodo extremadamente tumultuoso para las potencias de la península ibérica,
pero su optimismo sobre su futuro estatus se expresa en varios planes, aunque muy poco realistas, de ampliar significativamente sus posesiones territoriales en Asia Oriental. Los ibéricos soñaban con conquistar amplias zonas del sudeste asiático, como Aceh, Johor, Patani, Siam, Pegu, Camboya, Champa e incluso China y Japón. Por desgracia, estos grandiosos planes nunca llegaron a buen puerto, pero es importante tener en cuenta que tanto los portugueses como los castellanos pensaban en grande en el siglo XVI, y que su ideología expansionista sirvió de impulso para emprender nuevas acciones. Una de las razones por las que no llegaron tan lejos como podrían haberlo hecho fue la llegada, a finales del siglo XVI, de rivales comerciales y políticos del norte de Europa, entre los que se encontraban comerciantes de Inglaterra, las Provincias Unidas, Francia y también Dinamarca. Número 3. Al kilómetro 4075 de la mítica Ruta 40, en la provincia de Catamarca, se levanta un pequeño y tranquilo pueblo de poco más de 2.500 habitantes que, desde ya, llama la atención en primer lugar por su nombre. Se trata de Londres, considerada como la localidad más antigua de Argentina después de Santiago del Estero, que se fundó en 1553. Claro que en esta consideración hay que aclarar que estamos descartando la primer fundación de Buenos Aires, acaecida en 1536, dado que la que ahora es la capital argentina estuvo abandonada entre 1540 y el momento de su segunda fundación, en 1580. La primer fundación de Londres data del 24 de junio de 1558, momento en que el español Juan Pérez de Zurita tuvo la orden de hacer una población entre Santiago del Estero y Santiago de Chile, cuando llegó a la zona en cercanías del río Quimibí situado a medio camino entre las cumbres del Cerro Ancona y del Famatina, recibió, retarde, la noticia de que se había casado el rey Felipe II con la reina Doña María Tudor de Inglaterra, y en honor a este país fundaron la villa de Londres de la Nueva Inglaterra. A partir de allí, Londres se vio destruida durante las intensas guerras calchaquíes y refundada, una y otra vez, aunque no siempre en el mismo lugar. Sus diferentes renacimientos están fechados en los años 1562, 1591, 1607, 1612, 1633, 1683 y en 1750. La Londres que conocemos hoy está emplazada en su sitio original. Número 2. La Guerra de Castilla, en malayo, Perancastilla, también conocida como Expedición Española a Brunei o Guerra Hispano-Bruneana, fue un conflicto que tuvo lugar en 1578 entre el Sultanato de Brunei y la monarquía hispánica. Los españoles llegaron a Filipinas en 1565 y capturaron Manila en 1571. Los españoles utilizaron Manila como centro comercial, pero también para difundir el cristianismo. Sin embargo, con la fuerte influencia del sultán Abdul Kahar, más tarde, del sultán Abdul Rihal, el Islam siguió siendo fuerte en el sur de Filipinas. En 1573, una delegación española fue enviada a Brunei para buscar una audiencia con el sultán Saif al-Rihal. Los españoles ofrecieron a Brunei un tratado con la intención de que Brunei quedara bajo la protección española. Los españoles también querían que el sultán recibiera a los misioneros cristianos para que pudieran difundir el cristianismo en Brunei.
El sultán Saif al-Rihal no aceptó el tratado y rechazó airadamente las sugerencias. 5 años después, los españoles volvieron. Esta vez aprovecharon una guerra civil que se estaba gestando en Brunei. 2 nobles de Brunei descontentos, Pengiran Seri Lela y Pengiran Seri Ratna. El primero había viajado a Manila para ofrecer Brunei como tributario de España en busca de ayuda para recuperar el trono usurpado por su hermano, Saif al-Rihal. Francisco de Sande acordó que si lograban conquistar Brunei, Pengiran Seri Lela se convertiría en sultán, mientras que Pengiran Seri Ratna sería el nuevo Bendahara. La flota española, dirigida por el propio de Sande, partió en marzo de 1578 y en abril del mismo año había llegado a las costas de Brunei. Los españoles enviaron una carta al sultán exigiendo, entre otras cosas, una carta blanca para los predicadores del Santo Evangelio, que puedan predicar la ley de los cristianos en vuestras tierras con toda seguridad, que Brunei no envíe predicadores de la secta de Mahoma a ninguna parte de estas islas, y que Brunei debe prohibir a su gente pedir tributo en estas islas. El sultán Saif al-Rihal rompió la carta de los españoles y rechazó de plano las exigencias. De Sande, al enterarse de que el sultán no iba a acceder a sus exigencias, atacó inmediatamente a los 50 barcos de guerra de Brunei que lo rodeaban. Los brunianos fueron cogidos por sorpresa y superados por los españoles. Después de combates encarnizados, la fuerza formada por 200 españoles, 200 tlaxcaltecas, 1500 filipinos luso-unés y 300 brunianos, consiguieron tomar la capital de Brunei en aquel momento, Cotabato, el 16 de abril de 1578. El 20 de abril ya habían saqueado los palacios del sultán y las casas de los nobles. De Sande ocupó uno de los palacios del sultán e instaló entonces a Pengiran Seri Lela como gobernante de Brunei mientras sus hombres iban a construir fuertes defensivos y otros almacenes necesarios. Brunei fue declarado estado vasallo de Felipe II. El sultán Saif al-Rihal y el sultán Abdul Kahar de Paduka Seri Begawan se vieron obligados a huir a Meragán y luego a Gerudón, donde hicieron planes para ahuyentar al ejército conquistador. El sultán Abdul Kahar murió en Beram. Mientras tanto, los españoles sufrieron grandes pérdidas debido a un brote de cólera o disentería. Esta enfermedad les debilitó tanto que decidieron abandonar Brunei para regresar a Manila el 26 de junio de 1578, tras solo 72 días. Pengiran Seri Lela murió, probablemente a causa de la misma enfermedad que había quejado a sus aliados españoles. La hija de Seri Lela, Putri, princesa de Brunei, que aunque tenía derecho al trono, decidió marcharse con el grupo de españoles y abandonar su corona y sus riquezas y pasó a casarse con un tagalo cristiano. Sin embargo, antes de marcharse, los españoles destruyeron uno de los mejores edificios de Brunei, la gran mezquita de Jame, que de Sande ordenó quemar hasta los cimientos. A pesar de su retirada de Brunei, los españoles consiguieron evitar que sus enemigos volvieran a asentarse en Luzón. Unos años más tarde, las relaciones mejoraron y España comenzó a comerciar con el sultanato. El fin de la Guerra de Castilla también permitió a España centrar su atención en los moros de Mindanao. Número 1. Sor María de Ágreda nació como María Coronel y Arana el 2 de abril de 1602. Su lugar de nacimiento, Ágreda, está situado al norte de Madrid, entre la capital y Pamplona.
El 2 de febrero de 1620, tomando el nombre de María de Jesús, se hizo monja concepcionista. La orden religiosa tiene su sede principalmente en España y Bélgica. Comenzó a finales de 1400 como una comunidad de clausura de 12 mujeres que seguían la regla cisterciense, pero por influencia de Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, las concepcionistas se subordinaron a los franciscanos. Las concepcionistas adoptaron las reglas de la Orden de Santa Clara en 1501. Su hábito distintivo es blanco con un manto azul. La Dama de Azul. La misteriosa Dama de Azul se asocia en la historia religiosa de Texas con María de Ágreda desde 1629, cuando unos 50 indios humanos, llevando una cruz cubierta de flores silvestres, acudieron a la misión de San Agustín de Isleta, al sur de la actual Albuquerque, en busca de misioneros cristianos. La visión de los indios portando una cruz cristiana y solicitando el bautismo asombró a los franciscanos, quizás incluso los asustó. Los franceses se habían adelantado. Pero si no fueron los franceses, ¿quién había catequizado a estos indios? Los humanos dijeron que una mujer vestida de azul se había aparecido entre ellos y, hablando en su propia lengua, les había enseñado la fe cristiana y les había dicho que pidieran más instrucción y el bautismo a los misioneros franciscanos. Los sacerdotes estaban asombrados porque no tenían misiones ni misioneros en esa parte de lo que hoy es el oeste de Texas. Ciertamente, no conocían a ninguna monja que hubiera intentado realizar una labor misionera allí. ¿Cómo podía ser esto? El clérigo principal de Nuevo México, Esteban de Perea, pidió a 2 sacerdotes que fueran a casa con los humanos para verificar estas afirmaciones sobre la Dama de Azul. Cuando los humanos condujeron a los sacerdotes españoles a uno de sus campamentos centrales, llegaron a la zona de confluencia del río Concho, en la actual San Ángelo. Descubrieron que muchos de los humanos decían que, efectivamente, ella había venido a ellos muchas veces a lo largo de los años. Los sacerdotes bautizaron inmediatamente a más de 2000 humanos. En 1630 el fray Alonso de Benavides, custodio de los franciscanos en Nuevo México de 1626 a 29, regresó a España y visitó a su superior y le contó la historia. Este lo envió al convento de Ágreda para que conociera a Sor María y allí en 1631 el sacerdote pudo contrastar la versión de los indígenas con la de la religiosa española. La abadesa nunca viajó a América, pero desde su claustro contaba que, en sus momentos de éxtasis, veía nuevas clases de plantas y animales, y vestimentas de personas. Incluso, hablaba sobre un lugar donde 2 ríos se encontraban, que coincide con la geografía de la ciudad de San Ángelo en Texas, donde confluyen las afluentes sur y central del río Concho. Un fascinante detalle, que muestra la conexión entre el lugar y sus descripciones, es que la religiosa narró haberse encontrado en una ocasión con un líder indígena que tenía un solo ojo. Curiosamente, los misioneros franciscanos manifestaron que también habían conocido a ese hombre. La primera vez que fue en el año 1620. Desde entonces ha continuado. Me dio todas sus señales y declaró que había estado con ellos. Ella conoce muy bien al capitán Tuerto, habiéndome dado sus características personales y las de todos los demás. Ella misma envió a los mensajeros de Cuivira, el pueblo humano de los llanos, para llamar a los misioneros, escribió el franciscano en sus memorias.
Cuando Fray Alonso le preguntó a Sor María dónde había aprendido a hablar las lenguas humanas, según se dice, respondió: no lo hice. Simplemente les hablé, y Dios permitió que nos entendiéramos. En sus propios escritos, Sor María indicó que visitó a los indígenas unas 500 veces. Las bilocaciones cesaron luego de que los humanos recibieron los sacramentos. Sor María dijo entonces: mi trabajo con mis queridos humanos ha terminado. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Sor María murió en 1665, y su cuerpo incorrupto aún puede verse en el convento donde vivió y desde donde bilocó a las Américas. La tradición jumana cuenta que, cuando Sor María se marchaba en su última visita, allí donde su capa azul tocaba el suelo, brotaban las flores azules para adornar para siempre el campo de Texas. Para más historias solo tienes que suscribirte.